Reddit nos cuenta, la vieja casona se alzaba majestuosa en lo alto de una colina solitaria, envuelta en una neblina perpetua que le daba un aire de misterio gótico. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban hacia el valle. Era la casa perfecta, el tipo de lugar que siempre había pintado en mis lienzos, aislado, con un carácter innegable y con esa pátina del tiempo que solo los siglos pueden otorgar. El agente inmobiliario apenas balbuceó algo sobre el bajo precio, justificándolo con la difícil historia de sus antiguos propietarios, un detalle que para mí, como artista, no hacía más que aumentar su atractivo. Yo solo veía la belleza y el potencial de un santuario personal, lejos del ruido de la ciudad. La primera semana en la casa fue idílica. El aire, fresco y limpio, me llenaba los pulmones con cada bocanada. Los sonidos del viento silbando por las grietas de las viejas paredes de piedra eran una melodía constante, arrullándome por las noches. Pasaba los días desempacando cajas, limpiando capas y capas de polvo acumulado y, sobre todo, absorbiendo la esencia particular del lugar. Había una paz extraña, casi sobrenatural, que me permitía sumergirme en mis lienzos y pintar como nunca antes lo había hecho. Cada trazo fluía con una facilidad asombrosa. Los incidentes comenzaron de forma sutil, casi imperceptible al principio, fáciles de descartar. Una mañana, encontré mi pincel más preciado, aquel de cerdas finas para los detalles, en el lado equivocado de mi paleta, junto a los óleos que no había tocado en días. Otro día, las luces de mi estudio parpadearon violentamente durante varios segundos sin que hubiera la menor señal de tormenta afuera. Los atribuí, con una sonrisa, a los caprichos inevitables de una casa antigua, los crujidos y ruidos que se esperaban en una estructura tan venerable. Mi mente racional buscaba siempre la explicación más simple. Pero una noche, mientras cenaba solo en el gran comedor, el silencio fue roto por un suave rasgueo de cuerdas de violín. No era una melodía clara y definida, sino notas aisladas, desafinadas, como si alguien practicara de forma intermitente y torpe, deteniéndose y reiniciando. Dejé el tenedor a medio camino de mi boca, congelado. Estaba seguro de que era el único ser vivo en la casa. Me levanté sigilosamente y recorrí la sala, el estudio, subí las escaleras hasta las habitaciones de arriba. Nada. El sonido se desvaneció por completo. Volví al comedor, y casi de inmediato, las notas volvieron, esta vez más cerca, tan nítidas que parecía que venían directamente de la silla vacía frente a mí. Una sensación helada recorrió mi piel. La curiosidad, sin embargo, venció al miedo. Decidí que necesitaba respuestas. Empecé a investigar sobre los antiguos dueños. Los vecinos más ancianos del pequeño pueblo cercano, aunque reacios al principio, comenzaron a hablar a regañadientes. Murmuraban sobre la maldición y el músico. Finalmente, una anciana amable, la señora Peterson, una de las pocas que parecían no temer a las habladurías, me contó la historia completa. La casa, me dijo, había pertenecido a un famoso violinista llamado Elías Torne. Un genio absoluto, decían, pero también un hombre oscuro, atormentado por su arte y por una profunda soledad. Había muerto solo en esa casa hace más de un siglo, su música nunca completada. La leyenda local aseguraba que su espíritu aún rondaba la casa, obsesionado con perfeccionar su arte, atrapado por su inacabada sinfonía. Esa noche, el violín sonó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Más fuerte, más persistente, con una cadencia melancólica que llenaba cada rincón de la casa. Ya no me escondí. Me levanté y seguí el sonido, que me guió directamente a la sala de música, un cuarto que había estado olvidado, cubierto por un polvo tan espeso que parecía no haber sido tocado en décadas. Allí, en el centro, encontré un viejo atril de madera y un estuche de violín cubierto de telarañas. El sonido parecía emanar directamente del estuche. Elías, dije en voz baja, mi voz un susurro en el gran espacio. Sentía una extraña conexión con la tristeza que impregnaba la melodía. Sé que estás aquí. Tu música es hermosa, pero suena incompleta. El sonido cesó. El silencio de la casa era diferente ahora, ya no era opresivo, sino expectante, como si una presencia invisible estuviera escuchando mi propuesta. Los días siguientes, la interacción se hizo más clara.
El violín sonaba cada noche, a veces una melodía completa y evocadora, otras veces solo fragmentos de una idea. Pero ya no me sentía amenazado. Era una música triste, anhelante, cargada de una profunda frustración. Empecé a sentir una profunda empatía por Elías. No era un fantasma malicioso, sino un alma atrapada por su propia pasión. Sabía que tenía que ayudarlo a encontrar la paz, a liberarse. Un día, mientras buscaba partituras antiguas en la biblioteca de la casa, esperando encontrar alguna pista, di con un cuaderno cubierto de polvo, escondido detrás de unos libros de tapa gruesa. Era el diario personal de Elías Torne. Sus páginas amarillentas revelaban una vida de genio y tormento, de una búsqueda obsesiva por una pieza musical que sentía que era su obra cumbre, su legado, pero que nunca pudo terminar. Mencionaba una última sinfonía, una obra maestra que se le escapaba entre los dedos. Las últimas entradas eran desgarradoras, escritas con letra temblorosa, hablando de su frustración, su soledad abrumadora y su desesperación por no poder liberar la música que lo consumía por completo. Entendí. Elías no se había ido porque su obra estaba inconclusa. Estaba atrapado en un bucle temporal, un lamento espectral, buscando desesperadamente la forma de terminar su sinfonía, de liberarla al mundo. La idea me golpeó como un rayo. Como artista, podía entender esa necesidad imperiosa de completar una obra, de verla materializada. Me di cuenta de que, quizás, yo podría ser el instrumento de su liberación. Empecé a escuchar el violín fantasmal con una concentración absoluta. Analicé las notas, los patrones, las melodías que se repetían noche tras noche. Comencé a garabatear en un cuaderno de bocetos, intentando transcribir lo que escuchaba al pentagrama. Al principio, era caótico, solo fragmentos musicales sin coherencia. Pero poco a poco, con el violín como mi guía espectral, los patrones comenzaron a emerger. Estaba ensamblando una sinfonía compleja, llena de melancolía y de una grandeza inusitada. Pasé semanas en ese proyecto, trabajando noche y día, obsesionado casi tanto como Elías lo estuvo. Los susurros se volvieron más definidos, como si Elías estuviera a mi lado, respirando sobre mi hombro, guiándome en cada nota. A veces, sentía una mano fría y etérea sobre mi hombro, o el soplo de una brisa helada en mi nuca, indicando aprobación o, en ocasiones, una sutil frustración si una nota no estaba en su lugar. Finalmente, después de muchas noches en vela y un sinfín de tazas de café amargo, terminé la partitura. Era una obra magnífica, una sinfonía póstuma de Elías Torne, completada a través de mi mano, pero nacida de su alma. Esa noche, al atardecer, puse la partitura en el viejo atril de la sala de música. Abrí el estuche del violín fantasmal y lo dejé allí, como una ofrenda. Me senté en una silla cercana, mi corazón latiendo con una mezcla de expectación y aprensión. El aire en la habitación se volvió denso y frío, más que nunca. Entonces, el violín comenzó a sonar. Pero esta vez, no eran notas aisladas ni fragmentos. Era la sinfonía completa, interpretada con una pasión, una maestría y una perfección asombrosas que ningún mortal podría igualar. La música llenó la casa, vibrando en cada viga, resonando en cada ventana, colándose por cada rendija. Era una melodía agridulce, llena de la tristeza de una vida incompleta, pero también de una liberadora sensación de plenitud y paz. Era la música que Elías había buscado durante tanto tiempo, que lo había atormentado y mantenido anclado. Mientras la última nota, un lamento final que se desvanecía lentamente, resonaba en el aire, sentí una brisa cálida, no fría, que me acariciaba el rostro. Una sensación de paz profunda, de despedida. El violín se silenció por completo. El estuche en el atril se abrió lentamente por sí solo, revelando el viejo violín de madera oscura, intacto, como si hubiera sido tocado momentos antes y la resonancia de sus cuerdas aún flotara en el aire. Desde esa noche, la casa ha estado en calma. El violín no ha vuelto a sonar. Elías Torne finalmente encontró la paz que tanto anhelaba y pudo dejar su obra al mundo, su espíritu finalmente liberado. La partitura de la sinfonía inconclusa de Elías Torne se convirtió en una sensación. La publiqué bajo su nombre, con una nota explicativa sobre cómo fue completada por circunstancias inusuales.
La crítica la aclamó como una obra maestra perdida, un testamento a un genio. Ahora, la casa ya no se siente solo mía. Es también el santuario de un legado, un puente entre dos tiempos y dos artistas. Encontré la casa de mis sueños, sí, pero descubrí que a veces, el verdadero tesoro no es solo la propiedad, sino el espíritu que la habita y la historia que espera ser contada y liberada.